No somos una organización benéfica, gritó mi yerno mientras mi hija bajaba la mirada. Me echaron de su casa como si fuera basura, sin una palabra de defensa. Pero en mi noche más oscura, descubrí una verdad que me dio el poder de devolverles el golpe. Escucha esta historia. No es solo mi vida, es una lección que nunca olvidarán. Déjanos un comentario y suscríbete al canal. Me llamo María Luisa Fernández. Tengo 58 años. Y hasta hace poco, creía que el amor de una madre era suficiente para sostener una familia. Todo lo que hice, cada comida que preparé, cada peseta que ahorré, cada noche que pasé despierta preocupándome, fue por ellos. Por mi marido, Diego, y por nuestra hija, Sofía. Vivíamos en una casa modesta en las afueras de Sevilla, en un barrio donde los naranjos perfumaban el aire y los vecinos aún se saludaban por la mañana. No éramos ricos, pero éramos felices. O eso pensaba. Cuando Diego murió de cáncer hace 2 años, el mundo se derrumbó bajo mis pies. Su risa, su voz llamándome desde la cocina, el calor de su mano en la mía, todo se desvaneció. Vendí la casa que construimos juntos en Triana. Demasiados recuerdos, demasiadas noches, despertándome, esperando escuchar sus pasos. Sofía y su marido, Carlos, me ofrecieron un lugar donde quedarme. Oh, mejor dicho, Sofía lo ofreció. Carlos apenas levantó la vista de su teléfono cuando llegué con mis maletas. Una madre no debería ser una carga, ¿verdad? Así que me esforcé por no serlo. Me instalé en una pequeña habitación en la parte trasera de su apartamento, en un edificio desgastado en el barrio de Nervión. Cocinaba, limpiaba, me ofrecía a hacer recados. Intentaba ser útil, intentaba no estorbar, pero Carlos tenía una forma de hacerme sentir invisible, una espina en su piel. Eso era yo para él. Al principio, eran cosas pequeñas. Un suspiro irritado cuando le hacía una pregunta. Un cambio de canal en la televisión cuando yo veía mi novela. Una vez, lo escuché murmurar mientras pasaba por el pasillo. Parásito. Intenté convencerme de que había oído mal, pero en el fondo, sabía que no. Sofía no decía nada. Yo buscaba en sus ojos, en su rostro, una señal, una palabra, cualquier cosa. Pero él siempre lo excusaba. Está estresado, mamá, decía. El trabajo es duro. Me tragué mi vergüenza. Me callé. Porque eso es lo que hacemos las madres. No, aguantamos. Pero esa noche todo cambió. Estábamos cenando. Había preparado tortilla de patatas, el plato favorito de Sofía desde niña. Ella miraba su teléfono. Carlos bebía cerveza, como siempre. El silencio era pesado, como una tormenta a punto de estallar. De repente, Carlos levantó la vista. «¿Sabe, María? Quizás sea hora de dejar de fingir que esto es temporal». Su voz era fría, cortante. Me quedé helada. «¿Qué quieres decir?», pregunté, con el corazón latiendo fuerte. Él sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Quiero decir, ¿cuánto tiempo va a durar esto? No trabajas, no contribuyes. Tenemos facturas que pagar. No nos apuntamos a mantener bocas que alimentar». Se me cortó la respiración. El tenedor tembló en mi mano. Miré a Sofía, desesperada. Ella no me miró. Sus ojos estaban fijos en la mesa. «Quizás sea lo mejor, mamá», murmuró. «Si encuentras algo más estable, por el bien de todos». No grité, no discutí. Me levanté, como si estuviera en un sueño. Fui a mi habitación. Hice mis maletas. 2 maletas. Eso era todo lo que me quedaba de mi vida. No lloré mientras empacaba. Las lágrimas llegaron después, cuando estaba frente a su edificio, con el viento helado de Sevilla, cortándome la piel a través del abrigo. Sofía no me acompañó a la puerta. Carlos ni siquiera fingió despedirse. Me senté en la acera durante 1 hora. La batería de mi móvil se agotó. Mi corazón también. Pensé, así es como se siente ser borrada. Esa noche, me registré en un motel barato en las afueras.
Uno de esos lugares donde el papel pintado se despega y la máquina expendedora se traga tus monedas. Me quedé despierta, mirando el techo, preguntándome cómo todo se había vuelto tan frío. ¿Qué había hecho para merecer esto? Envié un mensaje a Sofía a la mañana siguiente. Lo entiendo. Te querré siempre. No hubo respuesta. Una semana después, envié otro. Luego otro. Cumpleaños. Pequeñas noticias. Silencio. Pasaron 3 meses. Cada día era más largo que el anterior. Intenté buscar trabajo. Cualquier cosa. Pero nadie quería contratar a una viuda de 58 años sin experiencia reciente. Pensé en limpiar casas, cuidar niños. Pero mi cuerpo ya no respondía como antes. La soledad era aplastante. Y lo peor, la vergüenza. Le había dado todo a esa niña. ¿Cómo pudo darme la espalda tan fácilmente? Una noche, buscando algo que me conectara con el pasado, revisé una caja de recuerdos. Fotos viejas, cartas. Y allí, en el fondo, lo encontré. Un pequeño diario encuadernado en cuero, el diario de mi madre. No lo había tocado en años. Tal vez nunca, pero algo me atrajo hacia él. Me senté en el borde de la cama del motel. Abrí la primera página. Su letra, redondeada, ordenada, como las notas que dejaba en mi fiambrera cuando era niña. Al principio, eran cosas normales. El tiempo, la iglesia, quejas sobre el precio del aceite. Pero luego, llegué a una entrada que me heló la sangre. Junio, 1965. Hoy volvió. Dijo que ojalá las cosas fueran diferentes. Que ojalá yo fuera su esposa. Pero tiene una familia, un negocio, un nombre que proteger. María nunca lo sabrá. No debe saberlo nunca. Solo rezo para que algún día entienda cuánto la quise. Aunque fuera fruto de un error, leí esas palabras 2 veces. Luego 3. Mi madre. Mi nacimiento. Un secreto. Seguí pasando las páginas. Entrada tras entrada. Insinuaciones. Encuentros en hoteles pequeños. Pagos en efectivo que ella intentaba rechazar, pero que necesitaba. Nunca dio su nombre completo. Solo iniciales. Y Kata. M. Pero luego, otra entrada. Febrero. 1966. Dijo que había hecho arreglos. Si alguna vez le pasaba algo, se aseguraría de que María tuviera algo. Una parte de lo que había construido. No será oficial, por supuesto. Es demasiado peligroso. Pero me prometió un fideicomiso. Una carta. Dijo que su abogado, el señor Torres, sabría. Me golpeó como un puñetazo. Javier Tor. Un nombre que había oído antes, en algún lugar lejano de mi memoria. Me temblaban las manos. El corazón me latía fuerte. ¿Por qué? De repente, no era solo la madre a la que habían echado. Era alguien completamente diferente. Y por primera vez en meses. Sonreí. No podía dormir esa noche. Me quedé mirando el techo, pero esta vez no era con desesperación. Era con un fuego nuevo. Ellos pensaban que me habían descartado, que estaba acabada. Pero no tenían ni idea de lo que estaba por venir. Encontré a Javier Torres 2 días después, tras buscar en internet desde el ordenador compartido del motel, un abogado jubilado, todavía registrado en una firma privada en Cádiz. No llamé. No podía. Mis manos temblaban demasiado. En cambio, escribí una carta manuscrita, explicando quién era mi madre, suplicando hablar con él. 2 semanas después, sonó mi teléfono. Su voz era cálida, casi temblorosa. Siempre me pregunté si te pondrías en contacto. María me dijo que había algo que debía ver. Al día siguiente, tomé un autobús Greyhound hacia Cádiz. Llevé una maleta a medio hacer, por si era un engaño. Pero cuando entré en su oficina, llena de libros antiguos, y un silencio aún más antiguo, supe que era real. Me entregó un sobre, amarillento, frágil. Estaba dirigido a mi hija,
María Luisa. Las lágrimas llegaron antes de que terminara el primer párrafo. Era de Eduardo Morales, fundador de Morales Energía, una de las mayores empresas petroleras del sur de España. Un hombre que había visto en recortes de periódico toda mi vida. Un hombre con una familia, una reputación, un legado. La carta lo admitía todo. La aventura, el arrepentimiento, el amor silencioso y luego la promesa. En caso de mi muerte, he dispuesto que una parte de mi fortuna personal, imposible de rastrear, te sea entregada a través del señor Torres. Eres sangre de mi sangre, y aunque fui demasiado cobarde para reconocerte en vida, ahora, al morir, te reconozco como mía. Javier deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro, cuentas bancarias, una modesta cartera de inversiones, documentos de propiedad, títulos. El valor total algo más de 1 millón de euros. Miré los papeles. Luego a él. Esto es real. Susurré. Él asintió. Es tuyo. Siempre lo ha sido. Mi corazón latía fuerte. No por el dinero, sino porque, por primera vez, me sentía vista, elegida. Esa noche, en mi habitación de motel, no dormí. Pero esta vez, era diferente. Había un plan formándose en mi mente, un fuego que no podía apagar. Ellos pensaban que me habían roto, pero yo apenas estaba empezando. No volví a Sevilla de inmediato. Algo en mí había cambiado. Ya no era solo María Luisa, la madre olvidada. Era alguien nuevo, alguien a quien le habían mentido toda la vida y que, por fin, veía la verdad. Me quedé en Cádiz unos días más. Caminaba por las calles estrechas, tomaba café en silencio, observaba a la gente vivir sus vidas. Gente que no había sido rechazada como yo, pero, por primera vez, no los envidiaba. Los estudiaba. Me preguntaba quiénes escondían su dolor detrás de una sonrisa, quiénes habían sido traicionados, quiénes habían luchado con uñas y dientes para salir de la oscuridad. Javier Torres no solo me dio un legado, me dio tiempo. Tiempo para procesarlo todo. Tiempo para entender lo que ahora tenía en mis manos. No, era solo riqueza. Era poder. Y no tenía idea de qué hacer con él. Pero el dolor tiene una forma de convertirse en combustible. Cuando te han humillado lo suficiente, cuando regresé a Sevilla, no, volví al motel. Reservé un alquiler a corto plazo en el centro, cerca de la calle Sierpes. Un apartamento limpio, moderno, tranquilo. El tipo de lugar que Sofía y Carlos nunca habrían imaginado que yo pudiera permitirme. Empecé a vestirme de forma diferente, más elegante, más deliberada. No para llamar la atención, sino para ser invisible de una nueva forma. Una invisibilidad que te permite moverte sin ser cuestionada. Empecé a ver vídeos en YouTube. Inversiones, inmobiliaria, contratos. Aprendí el lenguaje de los negocios. No porque quisiera construir un imperio, sino porque nunca volvería a estar indefensa. Una noche, mientras navegaba en Internet, lo encontré. Un anuncio en una página de subastas inmobiliarias. Un edificio de apartamentos en Nervión. Un poco deteriorado, pero con una estructura sólida. La ubicación, el complejo exacto donde vivían Sofía y Carlos. Mi corazón latió con fuerza. Estaba catalogado como en dificultades. El propietario estaba atrasado en los impuestos. La subasta estaba prevista para dentro de 2 semanas. No lo dudé. Con la ayuda de Javier, creé una sociedad de responsabilidad limitada. Una empresa ficticia. Anónima. Transferí los fondos. Presenté la oferta. No planeaba fenarme. No exactamente. Pero quería controlar el único lugar que creían que dominaban. El día de la subasta llegó y pasó. Gané. En silencio. Legalmente. Sin llamar la atención. Y así, sin más, era la dueña del edificio donde vivían. Donde me echaron con 2 maletas y una excusa débil. Donde me humillaron en mi momento más bajo. Recuerdo estar sentada en mi nuevo escritorio.
mirando la escritura, y susurrar en voz alta. A ver, Carlos, ¿cómo te gusta pagar el alquiler de una boca que no puedes alimentar? Un mes después, se enviaron avisos a todos los inquilinos. Los alquileres serían reevaluados, las condiciones revisadas. Para Carlos y Sofía, la nueva cantidad no era el doble, era el triple. El valor de mercado, más recargos por demora. Debió de ser una explosión. No necesitaba verlo para saberlo. Podía sentir su ira desde kilómetros de distancia. Pero no se trataba de dinero, se trataba de orgullo. Carlos era un hombre que necesitaba sentir que tenía el control. Y yo, en silencio, le había arrancado la alfombra de debajo de los pies. Sofía intentó llamarme 2 días después. Era la primera vez que se comunicaba desde esa noche terrible. Dejé que saltara el buzón de voz. Mamá, no sé si te enteraste, pero algo raro está pasando. El alquiler se ha disparado. Carlos está fuera de sí. No sé qué hacer. ¿Podemos hablar? No respondí. No era venganza. Era gravedad. Necesitaban sentir el peso de sus decisiones. Una noche, pasé por el edificio. Las luces estaban encendidas. Sombras moviéndose detrás de las cortinas. Sofía paseándose. Carlos gritando. Su silueta inconfundible. Los observé 1 minuto. Luego me fui. Una parte de mí se sentía vacía. Otra, reivindicada. Y otra, seguía sufriendo. ¿Por qué? Incluso ahora, con todo lo que sabía, habría dado cualquier cosa porque me invitaran a volver. No al apartamento, sino al corazón de mi hija. Pero sabía que eso no era posible. Al menos, no todavía. No me di cuenta de cuánto había cambiado hasta que vi a Sofía en el supermercado, 3 semanas después del aumento del alquiler. Ella no me vio. Yo estaba a 2 pasillos de distancia, escondida detrás de una estantería de aceitunas en oferta. Parecía cansada. No solo cansada, agotada. Llevaba el pelo recogido de cualquier manera, como cuando lloraba de niña. Su cajito estaba medio vacío. Arroz, huevos, latas baratas. Debería haberme ido, pero no lo hice. La seguí, a distancia, con el corazón latiendo como si estuviera haciendo algo malo. Se detuvo frente a una caja de macarrones con queso. Miró su teléfono. Quizás un mensaje de Carlos. Sus hombros se hundieron. Dejó la caja en el estante. Ese momento me destrozó. No porque estuviera enfadada, sino porque recordé a la niña que corría hacia mí cuando se caía. La que me pedía que mirara bajo su cama por si había monstruos. Y ahora vivía con uno. Ese día, conduje a casa y me senté en el sofá durante horas. En silencio, miré por la ventana, al murmullo de Sevilla. Pensé en cómo la vida nos había convertido en extrañas, pero me recordé a mí misma que esto no era un castigo. Era una consecuencia, una que ellos mismos habían construido. Mientras tanto, comencé a mover los hilos. Con mi sociedad limitada, ML Holdings, empecé las reparaciones en el edificio. Pequeñas al principio. Goteras, cerraduras rotas, luces parpadeantes. Carlos nunca se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado enviando correos furiosos al administrador de la propiedad, exigiendo respuestas. Yo lo conocía. Sabía cómo funcionaba su ego. No se mudaría. Lo vería como una derrota. Y Sofía. Ella lo seguiría, como siempre. Luego llegó el aviso. Inspecciones anuales obligatorias. Carlos respondió con un correo lleno de amenazas vacías. Esto es una estafa. Exijo saber quién está detrás. Sonreí al leerlo. Se estaba desmoronando, y yo no tenía que mover un dedo. Mientras tanto, yo cambiaba. Me peiné de otra manera. Me vestía con ropa más elegante. Caminaba con propósito. Empecé a asistir a reuniones de pequeñas empresas bajo un seudónimo. Aprendí los entresijos del sector inmobiliario. Hais contactos. Nadie preguntaba por mi pasado. Solo veían a una mujer tranquila, con mirada penetrante y dinero en efectivo. El mejor disfraz es la verdad que no se cuenta. Una mañana, me crucé con Sofía y Carlos
en el aparcamiento del edificio, tras una reunión con un inquilino. Llevaba gafas de sol, el pelo recogido en un moño elegante, documentos en la mano. Sofía apenas me miró. Carlos no me reconoció. Esa noche, en mi apartamento, tomé té y pensé en lo extraño que era pasar junto a tu propia hija y ser invisible, no porque fueras débil, sino porque eras más fuerte de lo que ellos recordaban. Las llamadas de Sofía continuaron. Mensage de voz suave, vacilantes. Hola, mamá. Solo quería saber si tienes tiempo para hablar. Sé que las cosas han sido complicadas. No la llamé. No por crueldad, sino porque necesitaba que sintiera el vacío que había creado. Cada vez que la duda me invadía, abría el diario de mi madre. Leía esas palabras. María nunca lo sabrá. No debe saberlo nunca. Pero ahora lo sabía. Y ese conocimiento era mi armadura, Carlos. Mientras tanto, se desesperaba. Intentó algo estúpido. Contactó a un amigo periodista, pidiéndole que investigara al propietario del edificio. Quería exponer a ML Holdings. Voy ignor el nombre que estuviera detrás. Pero su amigo se negó. No había pruebas. Solo la rabia de un hombre perdiendo el control. Eso lo enfureció más. Empezó a escribir correos al administrador, fingiendo ser otro inquilino. Luego llamó a la oficina de títulos, haciéndose pasar por un abogado. Cada intento era más descuidado, más desesperado. Yo estaba preparada. Mi abogado tenía todo registrado. Cada correo, cada llamada, cada paso en falso. Y entonces, llegó el momento. La reunión de inquilinos. La había organizado yo, a través de ML Holdings. Asistencia obligatoria. Preguntas bienvenidas. Sabía que Carlos estaría allí. Sabía que no podría resistirse. Quería un nombre, una cara, alguien a quien culpar. No sabía que estaba a punto de caer en mis manos. La mujer que una vez suplicó por un poco de dignidad en su mesa, ahora era irreconocible. Llegué temprano. Llevaba una chaqueta gris oscuro, vaqueros, sencilla, elegante. Mi cabello, ahora con ondas suaves, caía sobre mis hombros. La sala común se llenó poco a poco. Inquilinos curiosos, algunos molestos, la mayoría indiferentes. Y luego llegó Carlos. Entró con arrogancia, como si esperara una pelea. Sofía lo seguía, una sombra. No miró alrededor. No me vio. Se dirigió al conserje. ¿Dónde está? Quiero hablar con el responsable. Hoy. El gerente mantuvo la calma. Todas las preguntas serán respondidas en la presentación. La reunión comenzó. Anuncios. Rutinarios. Mejoras. Plazos. Nuevo sistema de seguridad. Paisajismo renovado. Todo pagado. En parte, con el alquiler que Carlos había protestado. Entonces, el gerente hizo una pausa. Nos gustaría agradecer a ML Holdings por su compromiso con la revitalización de la propiedad. El propietario está aquí hoy. ¿Alguna pregunta? Me levanté. La sala giró hacia mí. Caminé hacia adelante. Tranquila. Firme. Con cada paso, un tambor latía en mi pecho. La cara de Carlos se torció. Confusión. Luego, incredulidad. Sofía abrió la boca. Sorprendida. Me volví hacia la sala. Buenas noches. Me llamo María Luisa Fernández. Soy la propietaria de este edificio. Se podría haber oído caer un alfiler. Carlos se levantó tan rápido que su silla rozó el suelo. Tú, esto es una broma. ¿Qué tipo de juego es este? Lo miré. Lo miré fijamente. Vi el sudor en su cuello. El pánico en sus ojos. No es un juego, dije, en voz baja. Son solo negocios. Dio un paso adelante. Tú lo has amañado todo. Nos has subido el alquiler. Estás intentando arruinarnos. Mantuve mi postura. Leggi anteso. Hice mejoras. Traté a todos los inquilinos por igual. Lo que no hice fue olvidar. Abrió la boca para hablar, pero me volví hacia el grupo.
Si alguien tiene preguntas sobre los cambios, estaré encantada de responderlas después. Gracias. Me hice a un lado. La reunión continuó, pero la tensión nunca se fue. Carlos no se sentó. Se quedó allí, temblando había. Sofía, con las manos apretadas en el regazo, los ojos llorosos. Cuando terminó, los inquilinos se acercaron. Me dieron la mano. Hicieron preguntas. Me agradecieron. Algunos sospechaban. La mayoría no tenía idea. Carlos esperó a que la sala se despejara. Luego se acercó. ¿Crees que has ganado? Siseó. Esto no es nada. ¿Te has ganado un enemigo? Lo miré a los ojos. No, Carlos. Yo no he hecho nada. Tú sí. El día que me miraste y me trataste como si no importara, Sofía se interpuso. Carlos, para. Él la miró, sorprendido. ¿Qué has dicho? Ella levantó la voz. Ella no es tu enemiga. Nunca lo ha sido. Tú sí. Él la miró como si le hubiera golpeado. Y, en cierto modo, lo había hecho. Sofía se volvió hacia mí. No lo sabía. Mamá, te lo juro. Lo del edificio. El dinero. Todo. Asenji. Lo sé. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenías que verlo. No solo oírlo. Parpadeó, conteniendo lágrimas. Carlos se burló y dio un paso atrás. Os merecéis la una a la otra. No, dije, en voz baja. Ella se merece algo mejor. Me di la vuelta y me alejé. Por primera vez desde esa noche en su cocina, sentí algo cambiar dentro de mí. No era venganza. No era satisfacción. Era poder. Silencioso. Firme. Y solo mío. 4 días después. Sofía apareció en mi puerta. Llevaba algo que me hizo temblar las rodillas en cuanto lo vi. Un libro de cuero descolorido, con las esquinas rotas, el lomo a punto de romperse. El diario de mi madre. Abrí la puerta sin decir nada. Entró, con los ojos muy abiertos, la respiración entrecortada. Lo encontré en tu armario, dijo. Debió de quedarse la última vez que vine. Lo dejó sobre la mesa de centro, como si fuera algo sagrado. Y para mí, lo era. Lo leí. Susurro. Mi corazón se detuvo. No era mi intención entrometerme, pero reconocí su letra. Solo buscaba algo que tuviera sentido. El silencio cayó entre nosotras como un telón pesado. No sabía nada de Eduardo Morales. Continuó, con voz temblorosa. Ni del dinero, ni del fideicomiso, ni de nada. Asentí, lentamente. Yo tampoco lo sabía. No hasta que no me quedó nada que perder. Se le quebró la voz. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me hiciste creer que estabas indefensa? La miré a los ojos. Por una vez, no apartó la mirada. Porque estaba indefensa, dije. La noche que me dejaste en la calle, no tenía un plan. No tenía dinero. Ni siquiera un lugar donde llorar, sin que alguien golpeara la puerta y me dijera que me callara. Sofía hizo una mueca de dolor. Encontré el diario en mi momento más bajo, contando monedas para cenar. Cuando llevaba una semana sin hablar con nadie, ese diario no solo me decía quién era, me recordaba que importaba, que mi madre no solo me quiso, luchó por mí, en silencio, sin poder demostrármelo nunca. Sofía se sentó, con las manos apretadas en el regazo. No sé cómo me convertí en el tipo de hija capaz de hacer lo que hice. No dejo de preguntármelo. Me acerqué a la ventana. Miré la calle, al murmullo silencioso de Sevilla. No te convertiste en ella de repente, dije. Fueron pequeñas decisiones. Dejar pasar las cosas. Elegir la paz en lugar de la verdad. Creer que el amor significaba lealtad, incluso cuando dolía. Se levantó y caminó hacia mí. Lo dejé, dijo. Las palabras resonaron como una bomba. Intentó revisar mis cosas otra vez. Mi portátil. Mi bolso. Le dije que no. Eso fue todo. Gritó. Cogió una bolsa y se marchó. Dijo que volvería.
Al día siguiente, cambié las cerraduras. Me volví hacia ella, atónita. No sé quién soy sin él, admitió, con voz temblorosa. Pero prefiero descubrirlo a seguir desapareciendo. Nos quedamos en silencio. Un silencio cargado, pero no doloroso. Ella bajó la mirada al diario. No te mereces lo que he hecho. Lo que hemos hecho. No puedo arreglarlo, pero quiero intentarlo. Volví lentamente hacia ella. Me senté a su lado. Solía soñar con oír estas palabras, die, pero cuando las dices ahora, no arreglan el pasado. Lo reescriben. Me miró, confundida. Le seguí la mano, con delicadeza. Ahora me ves. Esto lo cambia todo. Nos quedamos allí, sentadas, durante mucho tiempo. Un silencio que no hería, que curaba. El tipo de silencio que llega cuando la verdad, por fin, se ha dicho. Antes de irse, Sofía se detuvo en la puerta. No me criaste para ser débil, dijo. Solo había olvidado lo fuerte que eras. Sonreí. Con ternura. No lo habías olvidado. Solo habías dejado de verlo. Y ahora lo veía todo. No solo en quién me había convertido, sino en quién siempre había sido. Cuando llegó el correo de Carlos, casi no lo abrí. El asunto me revolvió el estómago. Tenemos que hablar. Ahora. Lo leí despacio. Sus palabras eran duras, desesperadas. Lo sé todo sobre el edificio, sobre la herencia, sobre tu pequeño secreto con Morales. Te crees lista. Crees que puedes arruinar mi vida y salir airosa. Déjame dejar algo claro. Si no deshaces esto, iré a la prensa. Tu nombre, la aventura de tu madre. Todo. A ver cómo se mantiene tu reputación cuando sepan de qué familia vienes. Me quedé mirando la pantalla, en silencio. No tenía miedo. Había planeado este momento. Desde el día que compré el edificio, reenvié el correo a mi abogado. A la mañana siguiente, Carlos recibió una carta de cese y desista. Detallaba cada mensaje amenazante que había enviado a la empresa de gestión, los documentos falsificados que intentó presentar como abogado, los correos rastreados hasta su dirección IP, quejas de inquilinos, registros de sabotajes en el mantenimiento, incluso clips de audio de sus gritos en las zonas comunes. No tuvimos que presentar cargos penales. Una demanda por difamación y acoso fue suficiente. Entró en pánico. Lo supe porque Sofía me llamó 2 días después. Se ha ido, dijo, con voz temblorosa. Hizo las maletas mientras estaba en el trabajo. Dejó una nota diciendo que lo estaban persiguiendo. Dice que le has arruinado la vida. Se la ha arruinado él mismo. Respondí, en voz baja. Sofía se quedó en silencio. Luego, se disculpó otra vez. Pensé que él merecía mi silencio. Estabas asustada. Dije. Yo he pasado por eso. El miedo te hace pequeño. Pero no tienes que seguir así. Carlos intentó vengarse. Publicó vaguedades en redes sociales. Insinuaciones de corrupción, de traición. Nunca dio nombres. No podía permitírselo. No después de la segunda carta de mi abogado, amenazando con acciones legales por cada palabra. Después de eso, se cayó. Al menos, en público. En privado, sabía que nunca olvidaría el día que descubrió que la mujer a la que echó con 2 maletas ahora era la dueña de su techo, de su contrato de alquiler, de las llaves de todas las puertas que me había cerrado. Sofía, por su parte, estaba cambiando. Se mudó del apartamento en menos de un mes. Encontró un pequeño estudio cerca de su trabajo. Empezó terapia. Se apuntó a una clase de arte comunitaria. Incluso pintó algo para mí. Un fénix abstracto, en rojos oscuros y dorados. Lo colgué sobre la chimenea. Hablábamos más a menudo. No todos los días. Pero cuando lo hacíamos, era real. Sincero. Se acabó el fingimiento. Antes de vender el edificio, organicé un evento comunitario. Una tarde de puertas abiertas para los inquilinos. Hubo comida, música, flores en las mesas. Quería que vieran las mejoras.
que supieran que alguien se preocupaba por ellos. Los inquilinos me agradecieron, algunos con lágrimas en los ojos, otros con apretones de manos firmes. Fue mi manera de cerrar ese capítulo. No con rabia, sino con dignidad. La última pieza llegó en un sobre. Una carta de Javier Torres. Enhorabuena, María. El edificio ha sido transferido oficialmente. Los últimos inquilinos han firmado los nuevos contratos. La demanda contra el señor Vega se ha resuelto a tu favor. Ahora eres libre de vender, conservar o reestructurar como deseéis. Doblé la carta con cuidado. La apreté contra mi pecho. No se trataba solo de dinero, ni de propiedades, ni de venganza. Se trataba de la verdad, de recuperar mi nombre, mi historia, mi fuerza. A la mañana siguiente, llamé a un agente inmobiliario. Estaba lista para cerrar el último capítulo. Vendí el edificio a finales de primavera. Los documentos se firmaron un martes soleado, sin fanfarrias, solo el clic de un bolígrafo, un apretón de manos y el peso de 3 años de dolor, traición y silencio que, por fin, se levantaba de mis hombros. Al día siguiente, el dinero estaba en mi cuenta. No lo celebré. En cambio, extendí un cheque. Uno grande. La mitad fue a un refugio local para mujeres y niños en crisis. El tipo de lugar que ojalá hubiera conocido esa noche en la acera, con 2 maletas y nadie a quien llamar. Les pedí que construyeran un ala con el nombre de mi madre. La Casa Elena. Mi forma de honrar a la mujer que me dio fuerza en silencio, que escondió secretos toda su vida para que, un día, yo pudiera encontrar la verdad. Con la otra mitad, compré una casita. No era lujosa. Una vivienda de 2 habitaciones en las afueras de Triana, la misma calle donde crecí. Naranjos enfrente, un columpio en el porche, espacio suficiente para estar tranquila, para curarme, para cultivar tomates. Si alguna vez me apetecía intentarlo, el día que me mudé, Sofía me ayudó con las cajas. No dijo mucho. Yo tampoco. Pero cuando terminamos, se sentó a mi lado en el columpio del porche. Con las piernas recogidas, la mirada fija en la calle, como si buscara a la niña que había sido. Recuerdo venir aquí en bicicleta, dijo, en voz baja, antes de que las cosas se complicaran. Azenki, aquí siempre estabas a salvo. Die, he olvidado lo que se siente. Susurro, no hablamos de Carlos. No era necesario. Su capítulo se había cerrado. Sin drama, solo silencio. Desapareció a otra ciudad. Un nuevo trabajo. Probablemente, una nueva mentira. Pero no sin firmar un acuerdo de confidencialidad, abandonando sus amenazas. Lo último que quería era otra demanda. O que el mundo supiera la verdad sobre él. Ahora era un fantasma. Sofía se quedó a cenar. Hicimos sándwiches de queso fundido y sopa de tomate. Como cuando era pequeña. Se rió cuando quemó un lado. Yo me reí cuando intentó culpar a la sartén. Fue la primera risa auténtica que compartimos en años. Esa noche, después de que se marchara, me quedé junto a la ventana, con una taza de té en las manos, contemplando cómo la luz de la luna se extendía por el jardín. Por primera vez en mucho tiempo, dije esas palabras en voz alta. Te perdono. No a Sofía, a mí misma, porque eso fue lo más difícil. No resurgir de las cenizas, sino aprender que nunca fui el fuego que intentaron apagar. Yo era la chispa que subestimaron. Me enseñaron que el silencio era debilidad, pero aprendí a usarlo como arma. Intentaron borrarme, y me convertí en alguien que nunca podrán olvidar. Me senté en el sofá. Abrí el diario por última vez. Escribí una nota para Sofía, para que la encontrara algún día. No necesitas su amor para ser digna. No necesitas su aprobación para ser fuerte. Solo necesitas la verdad. Y no olvidar nunca quién eres. El reloj hacía tic-tac en silencio. El té se enfrió en mis manos. Pero mi corazón, por fin, estaba caliente. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte. Y comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa.